En la inmensidad de la historia registrada, pocas figuras destacan con tanta magnitud y misterio como Salomón, un nombre que resuena a través de los siglos, entrelazando fe, poder y leyendas ocultas. No era solo un rey, sino un enigma viviente, una figura cuyas narrativas se entrelazan entre hechos históricos, devoción espiritual e informes que rayan en lo sobrenatural. Hablan de él como un soberano de incomparable sabiduría, poseedor de riquezas inimaginables, pero también como alguien que, en susurros, dominaba entidades del más allá, espíritus y demonios. La fascinación que rodea su figura crece aún más al mencionar su templo perdido, que desapareció sin dejar rastro, y sus tesoros, que nunca fueron encontrados. Si está interesado en historias como esta, asegúrese de seguir este contenido. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos descubrimientos. Y si quieres explorar más sobre el pasado, mira el canal Folk of Yore, donde acabamos de lanzar un vídeo sobre la vida en un castillo medieval. Vale la pena echarle un vistazo. Según las tradiciones bíblicas, Salomón fue el tercer rey de Israel, el ilustre hijo de David y Betsabé, cuyo reinado se presenta como una edad de oro para el pueblo hebreo. Durante 4 décadas en el poder, consolidó alianzas estratégicas, amplió fronteras y construyó el primer templo en Jerusalén, un hito que simbolizaba no solo su grandeza, sino también la unidad de su pueblo. Los historiadores sugieren que, si su trayectoria transcurrió como se describe, su gobierno representó un periodo de desarrollo sin precedentes para el reino de Israel. Aunque los relatos bíblicos ofrecen ricos detalles, los estudiosos aún debaten el alcance de su legado, especialmente dada la escasez de evidencia arqueológica que pruebe ciertos aspectos de su reinado. Aún así, su presencia en las Sagradas Escrituras lo consagra como una de las figuras más influyentes en la historia antigua de Israel. Sin embargo, lo que más define a Salomón es su sabiduría divina, un don concedido por Dios en un sueño revelador. Cuando se le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, eligió la inteligencia antes que la riqueza o el poder militar. Esta sabia decisión quedó inmortalizada en el famoso juicio entre 2 mujeres que se disputaban la maternidad de un niño. Su solución, al proponer dividir al bebé por la mitad, reveló el verdadero amor de la madre legítima. Su reputación de perspicaz traspasó fronteras, atrayendo a gobernantes y filósofos de tierras lejanas a buscar su consejo. Se le atribuye la autoría de libros bíblicos como Proverbios, una colección de enseñanzas morales, y el Cantar de los Cantares, aunque la autoría exacta sigue siendo un tema de discusión entre los expertos. Su sabiduría, en esencia, se convirtió en un faro que iluminó su reinado y lo consagró como símbolo de una perspicacia incomparable. El reino de Salomón, como se describe en los textos antiguos, era un imperio de opulencia y prosperidad incomparables, resultado de una visión estratégica y una supuesta bendición divina. Su riqueza no fue obra del azar, sino el resultado de una astuta red comercial, alianzas matrimoniales calculadas y tributos pagados por naciones vasallas. Abrió rutas comerciales que transformaron a Jerusalén en un vibrante centro de negocios, donde fluía oro, plata, piedras preciosas y especias exóticas. La Biblia menciona que recibía 666 talentos de oro anualmente, una cantidad impresionante que refleja el esplendor de su corte. Esta fortuna se manifestó en lujos personales y obras públicas, como su trono, obra maestra de marfil y oro puro, flanqueado por 12 estatuas de leones. Además de la pompa, Salomón invirtió en poder militar, creando un ejército equipado con carros de guerra, caballos y armas avanzadas, demostrando una visión integral del poder. Sin embargo, este periodo de gloria también tuvo sus sombras. Los grandiosos proyectos y el lujoso estilo de vida de la corte salomónica se sustentaban en fuertes impuestos y, según algunos relatos, en trabajos forzados. Esta carga económica, aunque impulsó el crecimiento del reino, sembró semillas de descontento entre la élite y la gente común, contribuyendo a la fragmentación de Israel después de su muerte. Su riqueza, aunque legendaria, conllevaba las complejidades inherentes al poder y su distribución. Entre las muchas historias fascinantes que rodean a Salomón, la visita de la reina de Saba destaca como una de las más cautivadoras. Esta misteriosa monarca, atraída por los informes de su sabiduría y prosperidad, viajó largas distancias cargando oro, especias y piedras preciosas para poner a prueba los límites de sus conocimientos. Según el relato bíblico, ella le presentó todas sus dudas a Salomón, y él respondió a cada una de ellas con claridad y profundidad. Nada escapó a su comprensión.
Al presenciar su sabiduría y la grandeza de su reino, exclamó: «Las noticias que oí en mi tierra sobre tus palabras y tu sabiduría eran ciertas, pero no lo creí hasta que lo vi con mis propios ojos. Ni la mitad de lo que me dijeron fue suficiente para describir tu grandeza». En señal de admiración, le obsequió 120 talentos de oro y una cantidad impresionante de especias y joyas. La ubicación exacta de su reino sigue siendo motivo de debate entre historiadores y arqueólogos, con teorías que apuntan a regiones que hoy corresponden a Etiopía o Yemen. Independientemente de su origen, su viaje fue un testimonio del alcance de la fama de Salomón y culminó en un encuentro que hizo historia, con poderes aún más extraordinarios. Su sabiduría, ya legendaria, fue elevada a un nivel casi sobrenatural, transformándolo en el maestro supremo de los espíritus y las fuerzas invisibles. Los textos apocalípticos y las tradiciones rabínicas lo describen como un exorcista único, capaz de convocar, dominar e incluso encarcelar demonios para que sirvan a sus propósitos. El Testamento de Salomón, texto pseudoepigráfico de origen helenístico, narra con gran detalle cómo el rey, armado con un anillo sagrado, sometió a legiones de espíritus malignos, obligándolos a trabajar en la construcción del Templo de Jerusalén. Cada demonio, según la leyenda, tenía habilidades específicas, algunos moldeaban piedras, otros fundían metales y algunos incluso revelaban secretos ocultos de las profundidades de la tierra. Esta tradición no solo reforzó la imagen de Salomón como un gobernante divinamente favorecido, sino que también lo consagró como mediador entre el cielo y el abismo, un hombre cuyo conocimiento trascendía los límites de la razón humana. La influencia de Salomón en este ámbito espiritual se extendió más allá de las fronteras de Israel y tuvo eco en culturas tan distantes como la islámica y la bizantina. En el Corán se le retrata como un profeta dotado de poderes sobre los vientos, los genios e incluso los animales, una figura cuya autoridad divina le permitía comandar las fuerzas de la naturaleza con un simple gesto. En la tradición cristiana medieval, su nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría oculta, inspirando grimorios y tratados mágicos que prometían desentrañar los misterios del universo. El Lemegeton, también conocido como la llave menor de Salomón, es uno de los ejemplos más famosos de esta herencia, un manual de invocación que, según la leyenda, fue escrito por el propio rey para transmitir sus secretos a los iniciados. En él, Salomón no es solo un monarca sabio, sino un arquitecto de lo invisible, cuyas fórmulas y rituales le permitieron controlar las fuerzas que rigen el destino de los hombres. Sin embargo, esta aura de poder sobrenatural también trajo consigo una sombra de ambigüedad. Mientras algunos lo veneraban como un santo y un mago, otros lo veían como un hombre que, en su búsqueda de conocimiento, había cruzado fronteras peligrosas. La propia Biblia, en sus relatos posteriores, sugiere que su sabiduría se corrompió con el tiempo, lo que lo llevó a desviarse de los caminos de Dios. Esta dualidad, entre el sabio iluminado y el gobernante que sucumbió a la ibris, es lo que hace de Salomón una figura tan fascinante. No era solo un rey, sino un símbolo eterno de la tensión entre la grandeza humana y sus limitaciones, entre la luz del conocimiento y las tinieblas de la arrogancia. Incluso hoy, siglos después de su supuesto reinado, Salomón sigue ejerciendo una fascinación inagotable. Su leyenda cruzó océanos y épocas, inspirando desde tratados de alquimia hasta obras de ficción, pasando por teorías de conspiración que lo asocian con sociedades secretas y tesoros perdidos. Ya sea como monarca histórico, personaje mitológico o arquetipo de sabiduría, su presencia persiste, desafiando el tiempo y la razón. Después de todo, ¿cómo podría un hombre, cuyas obras y palabras resuenan durante milenios, no ser más que una simple figura del pasado? Salomón no es solo un recuerdo, es un enigma viviente, una pregunta sin respuesta que continúa intrigándonos, inspirándonos y, sobre todo, recordándonos el poder y los peligros de la búsqueda del conocimiento absoluto. Dominios oscuros, donde la línea entre lo sagrado y lo profano se disuelve. No se trataba solo de un interés pasajero por las fuerzas ocultas, sino de una obsesión que se extendió durante siglos, dando forma a rituales y creencias con la precisión de un arquitecto que erigiera pilares invisibles. Los rollos del Mar Muerto, con sus fórmulas exorcistas en hebreo y arameo, no eran meros registros, eran una prueba de que la fascinación por controlar lo invisible ya latía en las venas de la antigüedad. La fórmula Miata, ¿quién eres tú?, no era una pregunta, sino una orden que despojaba a los demonios de sus identidades y los sometía a la voluntad humana. ¿Y quién, sino Salomón, podría haber sido el arquetipo de esta autoridad? En la tradición islámica, él no es solo un rey sabio,
sino Sulaimán, el profeta inmaculado, aquel a quien Alá le ha concedido un poder que trasciende el mero gobierno terrenal. Los vientos le obedecieron como sirvientes, los genios se inclinaron como esclavos y hasta la muerte fue engañada por su astucia. Mientras que la Biblia lo retrata en su caída, entregándose a la idolatría, el Corán lo preserva como un faro de rectitud, un hombre cuyas manos gobernaban no solo reinos sino también las mismas fuerzas de la naturaleza. La leyenda de que su cuerpo permaneció erguido después de la muerte, engañando a los genios durante años hasta que un gusano mordió su bastón, no es una simple anécdota. Es una prueba de que su influencia fue tan vasta que ni siquiera el tiempo se atrevió a desafiarla. Y luego vino la metamorfosis. Salomón dejó de ser solo un rey para convertirse en el rey oculto, el soberano cuyos decretos resonaban tanto en las cortes de los hombres como en los dominios de los espíritus. Los textos medievales, como el juicio de Belial, lo transformaron en un juez celestial, presidiendo un juicio entre Satanás y Cristo, como si el destino mismo del mundo dependiera de su sentencia. Las grotescas ilustraciones de los grimorios, demonios arrodillados ante él, confesando sus nombres bajo tortura, no eran fantasías sino la cristalización de una verdad más profunda. Salomón no era un hombre que tratara con lo sobrenatural. Él era lo sobrenatural. La Cabalá, a su vez, la elevó a un nivel aún más sublime. No era solo sabiduría, sino gnosis, un conocimiento que rasgó el velo de la realidad. Los 72 nombres de Dios, atribuidos a él, no eran meras palabras. Eran llaves que desvelaban los secretos del universo. Decían que hablaba con los animales, que dominaba los elementos, que su mente penetraba los misterios de la creación como una espada atraviesa la niebla. Y el Testamento de Salomón, ese texto fascinante que se presenta como sus propias memorias, no es un relato histórico sino un manifiesto de poder. En él, Salomón no solo interroga a los demonios, los desmantela, despojándolos de sus nombres, debilidades y funciona como un general despoja a un enemigo de sus armas. Ornias, Asmodeo, Belcebú, todos se inclinan, todos trabajan en la construcción del templo, no por devoción, sino por terror. Y en el centro de todo, el sello de Salomón, el anillo mágico otorgado por el arcángel Miguel, un artefacto que otorgaba no solo autoridad, sino dominio absoluto. Este anillo, dicen, era la fuente de su poder. Con él, Salomón no solo atrapó demonios en jarrones o exorcizó posesiones, reorganizó la realidad. Los grimorios que llevan su nombre, como la llave de Salomón y la llave menor de Salomón, no son meros manuales de magia. Son manifestaciones de su voluntad, compendios que enseñan no solo a invocar a los espíritus, sino a someterlos a la propia esencia humana. ¿Y lo más impresionante? Estos textos no fueron escritos por él. Se le atribuían, como si su nombre fuera un sello de autenticidad, una garantía de que los conocimientos allí contenidos no eran meras especulaciones, sino verdades reveladas. Hoy, el templo de Salomón permanece perdido, un fantasma de piedra y oro que desafía a arqueólogos y soñadores. El sello, si alguna vez existió, se ha disuelto en las brumas del mito. ¿Pero su leyenda? Oh, ese nunca desapareció. Se difundió, se adaptó, se reinventó en cada cultura, en cada tradición. Para los judíos, él es el rey sabio. Para los musulmanes, el profeta inmaculado. Para los ocultistas, el mago supremo. ¿Y para los escépticos? Bueno, para ellos, Salomón es solo un enigma, un hombre que, tal vez, nunca fue solo un hombre. Entonces, ¿qué queda además de las preguntas? Quizás la respuesta esté precisamente en su ausencia. Salomón no es un personaje que hay que descifrar, sino una fuerza que hay que sentir. Su historia no termina en las páginas de los libros ni en las ruinas olvidadas. Vive en los rituales de los magos, en las oraciones de los devotos, en los sueños de quienes aún buscan conocimientos prohibidos. Y mientras haya quienes crean en el poder de las palabras, los símbolos y las voluntades humanas, Salomón seguirá reinando, no como un fantasma del pasado, sino como una presencia eterna, un rey cuyos dominios no conocen fronteras.